presentamos y más para una presentación de un libro, tantas personas. Hoy tenemos el gusto de presentar a Ángel Viñas y a su libro. Ángel Viñas, parece que le conocéis bastante, que por eso habéis acudido a escuchar esta presentación, pero por si acaso tenemos que decir que pertenece a una prolífica generación y a un prolífico tipo de economistas, que tenemos algunos ejemplos de economistas escritores, como en nuestro caso José Luis San Pedro, del que fue también ayudante, que aunque vive en Bruselas es de aquí, de Madrid, y de muy cerquita de nuestra casa de Lope de Vega. Él nació aquí, sus padres tenían un negocio, una perfumería, cuchillería. Probablemente hubiese seguido con el negocio si no fuese por lo que pasa en la vida de muchas personas, que se cruza algún profesor, algún librepensador que inspira el gusto por el estudio y el gusto por preguntarse cosas. Aquí, por cierto, tenemos también algunos ejemplares de estos. Y así empezó una vida académica en la que aprovechó bien todas sus oportunidades. Empezó aprendiendo alemán, pues aprovechando lo que tenía cerca, una vecina que le pudo enseñar, y una prolífica vida también, no solo como escritor, sino en el ámbito académico, en el ámbito político, en la función pública y en la carrera diplomática. Y aquí, aunque el currículum es largo, hemos hecho un resumen, y para el resumen incluso hay que coger un poquito hay que respirar y coger carrerilla, porque es doctor en Ciencias Económicas, economista del Estado, catedrático de Economía Aplicada en varias universidades, asesor del Ministerio de Exteriores en la época de Fernando Morán, jefe de la Delegación de la Unión Europea en Naciones Unidas, director general de la Comisión Europea para Asia y América Latina, ha tenido responsabilidades en el FMI, ha sido agregado de la Embajada en Bonn, doctor honoris causa en la Universidad de Alicante, ya en 2010 Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil, vocal designado para el patronato del Centro Documental de Memoria Histórica, y podríamos seguir, pero se acaba el aliento, hay que volver a respirar y junto a todo esto tiene una pasión, la pasión por investigar, por querer saber y sobre todo por cuestionar las cosas que se dan por sabidas. No sabemos si herencia de los maestros librepensadores. Ha escrito sobre muchos temas, pero hay uno en el que destaca, que es el conocimiento de la guerra civil, de la República y también del franquismo. Bueno, es una pasión por la que ya le han anunciado que irá seguro al infierno, no sé si Tengo ya El caso es que fruto de esta tarea, en 1976 escribe un libro sobre el oro español en la guerra civil. Ese libro es retenido y no se desbloquea hasta 1977. Y en este libro aparecen ya muchas de las cosas que van a seguir. Fue uno de los primeros historiadores en trabajar los archivos de la Unión Soviética en este contexto, en el de la guerra civil, y se convierte desde ese momento en un investigador, en un Sherlock Holmes de nuestra historia, porque por encima de la carrera de diplomático, economista, académico, yo destacaría que toda su obra tiene en común el ser un desvelador de mitos, ¿no? Sobre cuando uno se pregunta, ¿y otro libro más sobre la República o sobre la guerra, en este caso sobre el franquismo? Pues sí, otro libro más, porque es una etapa sobre la que sabemos muchas cosas, pero muchas cosas fake, un relato que ha ocultado la realidad de lo que ocurrió, y para eso hace falta cuestionarse y levantar a ver qué hay debajo, qué es lo que hace en este último libro que presentamos y en muchos más. Para eso hay que enfrentarse primero con los mitos, con las leyendas del oro de la República, de la violencia y la falta de orden que la antecedieron, de los ataques a la Iglesia,
leyendas incluso sobre el propio dictador, sobre su propia personalidad, y sobre el propio golpe, ocultando que el golpe fue un golpe forjado desde el primer momento en el que aparece la República, y que interesaba fundamentalmente a las élites, a las oligarquías corruptas, a los que ganaban. Como buen economista se pregunta lo que se tiene que preguntar: ¿quién quiere, a quién le interesa, quién sale ganando y quién sale perdiendo? Y es esa pregunta la que permite levantar y ver lo que hay debajo. Levantar y ver lo que hay debajo no es fácil, no solamente porque los mitos están muy consolidados y el relato muy instalado, sino porque la protección de ese mito forma parte también de la tarea que tiene que hacer un historiador, y se tiene que enfrentar no solamente a descubrir, sino luego a publicar. Ocurrió en 1976 y entiendo que sigue siendo una tarea difícil seguir levantando esos velos. Dicen de él que es calmado, que es alegre, que es un diplomático inconformista, que tiene esta imagen siempre con su pajarita con la que nos visita hoy, pero que es su imagen habitual. Para nosotros es hoy un placer presentarle, tenerle aquí, también es un placer que hayan venido tantas personas a escucharle y que nos presente su libro ¿Quién quiso la guerra civil? ¿No se oye bien? Ok, bueno, ante todo, muchas gracias por estar aquí, muchas gracias a Comisiones por haberme invitado, muchas gracias a ustedes por haber venido en un día lluvioso. Todo lo que ha dicho Eva es verdad, pero se le ha olvidado una cosa, y es que más sabe el diablo por viejo que por diablo. Y yo, pues, tengo ya una cierta edad, a pesar de que no lo aparento, no sabría decirlo. Y tengo, de todas las virtudes cortas que me ha adornado Eva, tengo una que es fundamental y que no ha mencionado, pero que yo la menciono, y es curiosidad. Curiosidad. Sin curiosidad no hay investigación. En cualquier ramo de la ciencia, en cualquier ramo de saber, hay que tener curiosidad. Bueno, este es un libro que no es político, pero tiene implicaciones políticas. De eso soy muy consciente, y si ustedes lo leen, lo verán al final. Tiene implicaciones políticas muy serias, porque la guerra civil es el granito que define la historia de España en el siglo XX. No hay otro similar. Es una guerra que escinde radicalmente a la sociedad española y que inaugura un periodo de dictadura que dura nada más y nada menos que 40 años. Yo nací poco después de la guerra y, claro, pues viví toda esa etapa en fin, de niño y de joven adulto y de medio adulto. Entonces, preguntarse quién quiso la guerra civil es una pregunta fundamental que yo he tardado mucho tiempo en plantear. Mucho tiempo en plantear. ¿Por qué? Porque sobre la guerra civil, en términos generales, se ha dicho casi todo lo que hay que decir, lo que se puede decir. No es que se sepa todo, no, pero casi todas las afirmaciones que se hacen sobre la guerra civil, los orígenes de la guerra civil, las consecuencias de la guerra civil, pueden tener ustedes la seguridad, casi certidumbre total, de que alguien lo ha dicho, lo ha escrito, en algún momento, en alguna ocasión, en algún lugar. Se calcula aproximadamente en torno a unos 40-50.000 libros los escritos sobre la guerra civil, sin contar artículos. Es decir, lo que queda por saber son, y se seguirá investigando sobre la guerra civil durante los próximos 50 o 60 años,
o más, como todavía hoy se sigue investigando sobre la guerra de la independencia contra los franceses, con perdón de Jean-Marc, que está aquí presente. Pero lo que no se sabe son ámbitos locales, destinos personales, en fin, microhistoria, y ahí, claro, hay un mundo por descubrir. Los grandes parámetros, esos sí son conocidos. Y entonces la tarea del investigador estriba en determinar cuáles de las afirmaciones sobre esos parámetros generales son falsables, es decir, son mentiras, construcciones ideológicas, mitos, o responden a realidades documentables. Es decir, tienen un aparato empírico detrás. Y eso ya es más difícil, porque no todos los papeles o los documentos que alumbran un determinado periodo están disponibles. Si estuvieran disponibles no habría misterio. En el caso de la sublevación del 18 de julio, sin pretender hacer un recuento exhaustivo, les puedo comunicar que faltan los papeles del general Franco, que no están en la Fundación Francisco Franco. Faltan los papeles del general Mola. Faltan los papeles del general Orgaz. Faltan los papeles para el periodo en cuestión del general Quintelán. Faltan los papeles en gran medida del general Sanjurjo. Faltan, ahora paso al tema civil, faltan los papeles de Alfonso XIII, Exeguer. Faltan los papeles de Calvo Sotelo. Faltan los papeles de Antonio Goicoechea. Faltan los papeles de Juan Marc. Y así, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, ¿dónde están esos papeles? Yo no lo sé. Algunos habrán desaparecido, otros no, otros están ocultos, otros habrán sido destruidos. Faltan los papeles del general Cabanellas, faltan los papeles de la Junta Técnica del Estado, faltan los papeles de la Junta de Defensa Nacional, es decir, no solo de individuos, también de instituciones. Bueno, es decir que hay una serie de lagunas que en algún momento se podrán o no colmar, y si no se colman, pues no podremos decir nada sobre ello. Es decir, no hay historia definitiva. No hay historia definitiva. Quien dice la historia ya está conocida, pues es un carmelista. Así de simple. Es un carmelista. La historia se hace con documentos y con la contextualización y crítica de los documentos disponibles o localizables y localizados. El libro que pueden ustedes adquirir ahí, que veo que algunos ya tienen, se divide en 3 partes. A mí me ha costado mucho trabajo hilar las partes, conceptualizar el relato, porque la historia no es un amontonamiento de hechos, ¿no? Hay un hilo conductor, hay hilos conductores. Además, no hay historiador que no tenga una ideología y que no tenga una concepción del pasado. Eso no existe. Historiadores sin ideología e historiadores que no tienen una concepción del pasado no existe. Es metafísicamente imposible. Todos lo tenemos. Unos los ponemos sobre la mesa y otros lo ocultan miserablemente. Pero el relato que está en este libro se descompone, como digo, en 3 partes. Una que es la historia de una conspiración, la que lleva a la sublevación del 18. La segunda parte plantea
¿cómo diría yo? Los embustes, las mentiras, las estupideces proferidas por el general Franco para explicar su papel en el 18 de julio. Y la tercera, pues plantea, como es lógico, la gran cuestión. ¿Por qué hubo una guerra civil? ¿Por qué hubo una guerra civil? Dicho esto, yo no pretendo, y lo digo repetidamente a lo largo del libro, haber dicho la última palabra. No puedo. Cuando salgan nuevos papeles, otros dirán más cosas. Pero con los papeles hoy disponibles, que en parte se conocen y en parte no se conocían, que yo he localizado, y trabajo me ha costado, por supuesto, trabajo, dinero, esfuerzo, fatiga, privaciones y bla, 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 he podido llegar a ciertas conclusiones. La primera parte, que es prácticamente todo el libro, salvo los dos últimos capítulos, o tres últimos capítulos, es la historia de la conspiración. Es una historia lineal, porque la historia se desenvuelve linealmente. Unos hechos determinan otros hechos. Ciertas acciones determinan ciertas consecuencias. No sé, se puede empezar por motivos de estilo o para escribir un thriller como mi penúltimo libro, El asesinato del general Balmes, y empezamos prácticamente por el asesinato del general Balmes y luego pasamos a los antecedentes. Pero aquí no, porque esta es una conspiración y entonces la conspiración se desarrolla a lo largo del tiempo. Y en esta conspiración hay cosas que se conocen, se conocen desde hace muchísimos años, No se han interpretado bien, eso es otro tema, porque las interpretaciones mejoran cuando se conocen más datos, cuando se conocen más documentos, cuando se conoce lo que hay detrás de los hechos. Los hechos están ahí. El papel del historiador no es relatar los hechos, es explicarlos. Que hubo una sublevación el 18 de julio, pues eso ya lo sabemos, ya lo sabían en el 18 de julio, ¿no? Alguien se subleva, ¿no? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿De qué manera? ¿A consecuencia de? Esas son las preguntas de detrás de los hechos que se hace cualquier historiador digno de este nombre. Y es las preguntas que me he planteado. Entonces, la conspiración, para ir, y digo ya la tesis final, para que no se llamen ustedes engaño o yo me despiste, es que la sublevación del 18 de julio fue una sublevación monárquico, militar, fascista. Punto. Punto. Esa es la conclusión a la que yo he llegado. Un golpe, una sublevación monárquica, militar y fascista. Claro, esto es una cosa que poca gente ha dicho, o mejor dicho, lo ha dicho gente, pero no lo han demostrado. No lo han demostrado. Y yo pretendo haber avanzado un pelín en el conocimiento para demostrarlo. ¿Por qué es una conspiración, un golpe monárquico? Porque los monárquicos, esto es conocido, empiezan a conspirar contra la Segunda República el mismo día en que la República se establece. El 14 de julio por la tarde, esto se conoce, es conocido, ya hay una reunión conspiratorial para ver cómo se puede hacer, qué se puede hacer, porque esto de la República no nos conviene y tal. Pero claro, hasta que eso empieza a cuajar, la mayonesa, ustedes saben que para que cuaje hay que moverla un poquito, ¿no? Pues lo mismo, las conspiraciones hay que irlas tejiendo poco a poco, poco a poco. La primera asalto a la República es, como todos es sabido, la Sanjurjada. Agosto de 1932, es un desastre, la protagoniza el general Sanjurjo, está bien estudiada, pero hay unas ciertas facetas que no se han subrayado demasiado. Lo ha hecho algún amigo mío, Ismael Sá, por ejemplo, pero en las dos últimas construcciones sobre la Sanjurjada hechas por militares,
o por un político del PP en forma novelada, la faceta fascista no aparece. Y sin embargo ya ahí está. Y se conoce desde el año 51. Desde el año 51 se publica en Buenos Aires, publica un monárquico, un conspirador monárquico militar, teniente coronel en la Guerra Civil, Juan Antonio Ansaldo, sus memorias. En Buenos Aires. Son muy conocidas de los historiadores, pero no las encontrarán ustedes fácilmente porque están súper agotadas. Pues se encuentran en biblioteca. Bueno, él ya dice que en el mes de mayo o así del 32 va a Roma a hablar con Italo Balbo. Italo Balbo era entonces el ministro del aire italiano. Bueno, eso se conoce desde el año 51. Nadie ha hurgado detrás. Bueno, nadie ha hurgado detrás porque en el fondo sí sabemos que fue a Roma, pero es que no hay muchos papeles detrás. Uno se pregunta, ¿y por qué va a Roma? ¿Por qué va a Roma? Bueno, eso es lo que yo me empecé a preguntar. Por el hilo se saca el ovillo, ¿no? ¿Por qué va a Roma? Bueno, también se sabe, lo dice el propio Ansaldo, en el año 1951, que se empiezan unos monárquicos a reunir dinero, a pedir dinero a los condes, a los marqueses, a la oligarquía terrateniente, a la oligarquía financiera, y todos dan su óvulo. ¿Pero para qué? Él no lo dice, ¿no? Bueno, es para financiar el partido monárquico. Bueno, Renovación Española. Y se han escrito muchos libros sobre Renovación Española. Renovación Española publica una revista que se titula Acción Española, se copia del ejemplo francés. La Acción Francesa se convierte en Acción Española, que está en la red, se puede consultar, ustedes pueden consultar, leer toda la doctrina que se imparte en Acción Española, y bueno, son cerca de 80 o 90 números, dura 5 años, es muy interesante, pero claro, una cosa es lo que se dice en Acción Española y otra cosa es lo que se hace. Yo no me he leído toda la Acción Española, por supuesto, pero he ido a ver lo que se hace, lo que se hizo. Y lo que se hizo fue, naturalmente, mover la mayonesa. En el año 33, y quien mueve la mayonesa, pues es un grupo pequeño de monárquicos, en donde está protagonizado por don José Carlos Utrera, el protomártir, Antonio Goicoechea, el líder formal de Renovación Española, y Pedro Sáenz Rodríguez, aparte de otros distinguidos dirigentes monárquicos, cuyos nombres están en todos los libros. Pero estos señores no buscan solamente dinero para hacer publicidad, propaganda, pagar la revista, Acción Española, un par de periódicos, La Nación. No, eso se sabe. Y además eso era legítimo, era legal dentro de la República, ahí se publican y pagar. También empiezan a recaudar dinero para lo otro. Y lo otro, yo lo he podido determinar a través de una consulta. No soy el primero en haberlo hecho, pero he sido el primero en haberlo dicho. Lo otro es la sublevación militar. Y ello significa que no todo el mundo, los condes, marqueses, barones, condes, lo que sea, ¿no? Sabían que estaban financiando una conspiración para una sublevación militar. Algunos lo sabían, el conde de los Andes lo sabía, por supuesto, otros no lo sabían. Ese fue, en el libro tienen ustedes los millones que se recaudaron, que en parte fueron a publicidad, pero la publicidad pues no era tan costosa, francamente, no era tan costosa. Y lo otro
se empieza a planear con algunos militares, también es conocido, uno de ellos es el general Emilio Barrera, desaparecido en el año 1943 o 44, por eso no se ha vuelto a hablar más de él, que estaba en el que te pego, había sido teniente general, capitán general de Cataluña, un hombre muy monárquico, de la dictadura de Primo de Rivera. Todos son de la dictadura de Primo de Rivera, básicamente, ¿no? Gente que ha venido de la dictadura de Primo de Rivera. A través de Calvo Sotelo, en París, y del Conde de los Andes, todo esto se hace en Francia, se va manejando la mayonesa, cuajando la mayonesa, hasta que en el año 33-34 está ya lo suficientemente cuajada como para plantear viajes a Italia. Y estos viajes, uno de ellos es conocido, muy conocido, se conoce desde el año 1937. Es decir, fíjense, se conoce desde el año 1937 porque en el domicilio de don Antonio Goicoechea, que era uno de los líderes monárquicos y un gran conspirador, aquí en Madrid las milicias entraron y ¡pum!, se encontraron un borrador de acuerdo con Mussolini, firmado el 31 de marzo de 1934. ¡Bah! Ya está. Ya en el año 37 se dijo el golpe de Estado con la ayuda fascista. Bueno, se dice ya en el año 37. Han pasado años después. La historiografía, sin excepción, la historiografía seria, quiero decir, no periodistas o publicistas o ideólogos, historiadores serios, han desestimado la importancia de ese acuerdo. Bueno, sí, efectivamente se firmó, pero en realidad no tuvo ningún efecto. No se ha encontrado que tuviera ningún efecto práctico. Y ahí es donde mi libro lo desmiente totalmente. No solo no tuvo un efecto práctico, sino que fue la piedra dorsal, la espina dorsal de la conspiración. Y el libro, a partir de ese momento, pues empieza ya a investigar los contactos subterráneos todos, por supuesto, para llegar a un momento en el que, a pesar de las lagunas documentales, tanto por parte de los conspiradores como, muy importante, por parte italiana, y uno se tiene que preguntar por qué se van determinando ciertas cosas. ¿Por qué los italianos tienen esas lagunas? Bueno, yo no lo sé, pero me atrevo a pensar que así como a ustedes, a mí y a todo hijo de vecino hoy, la intervención fascista en la guerra civil le parece una cosa de lo más normal, en el año 34 o en el año 35 no era nada normal que Italia interviniera, financiara, se comprometiera a apoyar un golpe militar en España. No era nada normal. Y yo pienso que los archivos italianos, pues se ha hecho, como también en los archivos españoles en muchos casos, pues una especie de limpieza preventiva. Ahora, esa limpieza preventiva no fue absoluta. Quedan algunos huecos por rellenar, pero quedan también muchos papelitos. Y casi todos los papelitos en los que yo he podido poner la mano encima están referenciados en el libro con sus archivos correspondientes, sus legajos correspondientes y sus números correspondientes. Y para demostrar, afortunadamente, que lo que ha dicho una manada de historiadores españoles, franceses, ingleses, norteamericanos, italianos y no sé más, y alemanes y rusos, que son así más o menos los que yo conozco, se equivocan. Tuve la suerte de encontrar un papelín, no un papelín, un dossier, un expediente. Eso, los funcionarios que hay aquí sabrán que el expediente es muy peligroso.
Los expedientes son muy peligrosos. Cuando el 35 Goicoechea va a ver a Mussolini. Esto no se sabía, absolutamente. El 35 Goicoechea, por cargo de Carlos Sotelo, lo ve 2 veces. Uno en enero, no se encuentra ninguna referencia, salvo una pequeña referencia en un despacho diplomático, y en octubre del 35. Octubre del 35, muy importante. Ahí se conserva el expediente preparado por los servicios italianos para que el Duce sepa qué le va a plantear el señor Goicoechea. Y el señor Goicoechea, pues, como es normal, se va a hablar a un jefe de gobierno extranjero y tal, pues lleva unos papeles. Esos papeles se han conservado y están reproducidos en el libro. Y tiene una charla con Mussolini, no se sabe la minuta, no hay un conrandu de la conversación, pero en fin, tiene que versar sobre lo que llevaba Goicoechea, que encontrará en el libro, y lo que los funcionarios italianos dicen, naturalmente, a su jefe de gobierno. ¿Y qué es lo que le dice Goicoechea a Mussolini? Mire, nosotros hemos montado un tingladillo, no lo dice con estas palabras, en el ejército, la Unión Militar Española, la UME, el año pasado, y estamos preparándonos para, si es necesario, salvar la patria, salvarla, y lleva también un papel redactado por la UME, luego diré 2 palabras sobre la UME. Y es lo que está en el libro. Y entonces lo más importante es que todo este expediente está analizado en el libro, así que yo lo digo 2 palabras. Goicoechea, tan tranquilo, dice a Mussolini: mire usted, nosotros pensamos que tal y como está ahora el gobierno es un gobierno de derechas, y en fin, no tenemos problemas con él, el Ministerio de la Guerra está bajo control, el Ministro de la Guerra es José María Gil Robles, Franco es jefe del Estado Mayor Central, está bajo control, pero la izquierda se mueve y puede haber elecciones en el futuro, las hay, en febrero de 1936, pero esto él lo dice en octubre. Y si ganan las izquierdas, nos sublevamos. Punto. Nos sublevamos. Y pide dinero. Se le da dinero y a partir, efectivamente, ganan las izquierdas en las elecciones del Frente Popular de febrero de 1936 y se sublevan. La preparación de la sublevación ya es una cosa política y militar. La militar es más conocida porque hay papeles sobre todo carlistas. Los carlistas también estaban en el ajo, ¿no? Pero los monárquicos alfonsinos los apartan al final. Esto nadie lo ha dicho, los apartan al final. Ellos son los que encuentran oídos cerca de Mussolini y son los que quieren la gloria, como es lógico. Entonces, la orientación política la marcan ya los alfonsinos. ¿Y qué es lo que quieren los alfonsinos? Pues una cosa muy simple, tan simple que parece mentira, pero no se ha demostrado del todo. Lo que quieren es restaurar la monarquía. Restaurar la monarquía. Claro, restaurar la monarquía. Ahora, entienden que la restauración de la monarquía no se puede hacer de la noche a la mañana, porque el pueblo español pues, no es monárquico y además no aguantan a Alfonso XIII. Hay unas controversias poco iluminadas, pero en fin, los contornos son perfectamente conocidos. Hay gente que quiere restaurar a Alfonso XIII en el trono de España y otros que dicen, no, Alfonso XIII está muy desacreditado, hay que ir a su hijo, a Juan de Borbón, a don Juan. Pero ese es un tema que no se resuelve porque no se resuelve. Hay esas 2 orientaciones, unos son favorables al padre, otros son favorables al hijo.
Carlos Sotelo es más bien favorable al hijo, otros son favorables al padre, el marqués de Lucaretena, del ABC, el ABC. Y ahí tenemos a uno de los mecanismos de productores de publicidad sobre los desmanes de la primavera de 1936, pues prefiere al padre. El hecho es que una vez que las izquierdas ganan las elecciones, la conspiración entra en función a los dos niveles. Militar, que es bastante conocida, no del todo, pero bien, es bastante conocida, y político. En el político, pues lo que hay que hacer es, claro, implorar a Mussolini la ayuda militar, porque la ayuda militar prometida en el año 34, a la que se había hecho referencia en el año 35, con respecto a la cual hay contactos subterráneos no del todo iluminados, pero hay por ahí 2 o 3 personas que zascandilean estableciendo los contactos, hasta llegar, y esto yo lo descubrí, y es lo que me ha hecho volver hacia atrás, el 1 de julio de 1936 se firman unos contratos, 4 contratos. Los firma Pedro Sáenz Rodríguez, que iba mucho a Italia porque era monárquico, estaba metido en el ajo desde el primer momento, tenía buenas conexiones con el Vaticano, que no están todavía iluminadas, pero en fin, yo no sé si el Vaticano tenía o no tenía, conocía esto, yo supongo que no lo conocía, pero en fin, tampoco lo excluyo, ¿no? También él iba y venía a Italia normalmente, hablaba italiano, un hombre que tenía muchos amigos en Italia, y el 1 de julio firmó unos contratos que yo descubrí en la calle de Alcalá, en la Fundación Universitaria Española, enfrente de la estatua de Espartero, hace como 6 o 7 años. Me ha costado 6 o 7 años llegar a descubrir lo que ha habido detrás. Y esos contratos prevén simplemente el suministro de una docena de aviones de bombardeo y 30 y tantos cazas Fiat primero en el mes de julio, antes de que termine el julio, los bombardeos, y luego las cazas y los hidroaviones. ¿Para qué diablos querían hidroaviones? Bueno, yo supongo que esa era una petición de Juan Marc, que es el que adelanta el dinero en el mes de marzo, cerca de 500.000 de libras. Los aviones cuestan 650.000, pero en fin, seguro que pone el resto sin ningún problema. ¿Y para qué se quieren aviones? ¿Para un golpe de Estado así? Bueno, la única explicación es que los monárquicos prevén que ese golpe de Estado puede no tener el éxito ansiado o deseado. Durante toda la primavera, lo verán en el libro también, el tema de los aviones preocupa mucho a los conspiradores monárquicos. Dicen muchas estupideces, ¿no? Hasta que al final, pues, Ansaldo, que no dice de esto nada en sus memorias, por supuesto, va a Roma y ahí la cosa ya, Ansaldo es un experto, ¿no? Y conoce bien, es un aviador militar, conoce bien y llega a esos contratos que son inmensos, porque son cerca de 50 páginas, no de aviones, sino de piezas auxiliares, motores, piezas de recambio, gasolina, yo qué sé, la intemerata, ¿no? Aviones que tienen que estar en funcionamiento desde el primer momento. Yo cuando esto lo dije en un libro que también me parece que está ahí, que se titula Los mitos del 18 de julio, que es un libro colectivo en el que escribimos varias personas y que recomiendo vivamente, ¿no? Porque mi capítulo está ya de paseo, no está ya pasado, ¿no? Está ya anticuado, pero lo de los otros colegas no está nada anticuado, y son los mitos del 18 de julio. Mucho de lo que se ha dicho y lo que se ha explicado que había detrás del 18 de julio. Naturalmente, toda la propaganda y toda la publicidad hecha a lo largo del franquismo durante tantos años y después del franquismo sobre el 18 de julio. Pues, en fin, entonces ahí se explica un poco que el golpe se hace con
la promesa de respaldo militar fascista. Así que es un golpe monárquico, militar, fascista. No nazi. La izquierda española y la izquierda europea en general siempre, durante muchos años, dijo que también los alemanes, Hitler, siempre Hitler es el malvado por excelencia, por supuesto, ¿no? Que estaba también... No, eso yo ya en el año 74, en mi tesis doctoral y en mi primer libro, ya demostré que no era así. Había habido contactos con Alemania, pero contactos de medio pelo, Nunca se llegó al nivel político. El propio Sanjurjo, acompañado por el teniente coronel Bernadotte, fueron en el mes de marzo a Berlín y no consiguieron nada. Nadie les recibió, vamos. Si alguien les recibió, de eso no ha quedado el menor rastro. Se conocen las condiciones en las cuales Hitler tomó la decisión de ayudar a Franco el 25 de julio y nada hace pensar que había contactos políticos importantes como para inducir a Hitler a ayudar a Franco. Lo contrario es lo que pasa en Italia, claro. Ahí hemos visto que desde el año 32 jerarquías del gobierno italiano, Balbo primero, Mussolini después, y con ello pues, los altos funcionarios y los subsecretarios de varios ministerios, de la guerra, de aeronáutica, de exteriores, estaban al tanto. Así que, pues, un golpe monárquico, militar, fascista. Y quien diga lo contrario, pues o miente o no se quiere enterar. Segunda parte. ¿Qué hace Franco? Bueno, el tema de Franco y el 18 de julio, dos colegas míos, mi primo hermano, que es piloto, y un doctor, Miguel Ull, escribimos un libro a seis manos, que no sé si estará ahí, que se llama El primer asesinato de Franco. El título es el caso del general Balmes, comandante militar de Las Palmas de Gran Canaria, a quien Franco ordena matar. Y muere, lo matan, el 16 de julio. El 16 de julio. No hay guerra civil todavía, no hay sublevación, es la República en su plenitud, y por consiguiente es un asesinato planeado, muy bien planeado, ejecutado, en fin, un poco con sí, con sa, pero en fin, planeado. Y hay, en ese libro ya dijimos que Franco tenía un papel importante en el 18 de julio, pero era un papel limitado a Canarias. Su papel era sublevar la guarnición de Canarias, para lo cual necesitaba eliminar a Balmes y pasar rápidamente a África para ponerse al frente del ejército de África, siguiendo las instrucciones del 25 de mayo, más o menos así, de Mola, y que Franco decide hacia esa fecha más o menos, pasar ya a la acción. No es una cosa, no, es que han asesinado los rojos, han asesinado a Calvo Sotelo y yo me uno. No. Franco decide pasar a la sublevación hacia el 20 o 25 de mayo. La fecha exacta está determinada en el libro por una serie de circunstancias en las que él habla con el que va a ser el ejecutor del asesinato, y eso pues ya indica que Franco estaba hilando el ovillo. Bueno, pues eso es lo que hace Franco. Pasa a África. Ahí también es verdad, lo que yo no he podido determinar es si Franco sabía lo de los contratos con Italia. Pienso que sí lo sabía, porque hacia finales de mayo el gobierno destierra a Las Palmas de Gran Canaria al general Orgaz. Y el general Orgaz, pues claro, de isla a isla, pues habla por teléfono con Franco, le va a ver, en fin, las cosas normales entre dos altos militares, dos generales, ¿no? Entonces, Orgaz estaba muy metido
en el tema de la conspiración, y a mí me parece improbable que no se lo dijera, pero no lo he encontrado. De todas maneras, he hecho algunas investigaciones ulteriores y me reafirmo en esa tesis. Pero en fin, el hecho es que Franco llega a Las Palmas, a Tetuán, e inmediatamente en Tetuán Yagüe ha preparado ya la sublevación. Entre Yagüe y Franco ha habido contactos, no se conocen, pero se sabe que ha habido también. Y Franco pues pide ayuda a Mussolini. Esta es la tesis habitual, es verdad, Franco pide ayuda a Mussolini. Entonces, la historia convencional dice que Mussolini, pues por las buenas, decide ayudar a Franco. Un poco como Hitler, pero no. El país que conocía y la capital que conocía, las capitales que conocían mejor que en España iba a haber un golpe de Estado, eran Roma y Londres. Lo seguían al minuto. Pero en fin, el hecho es que todo esto, en la primera historia oficialísima, de la sublevación y de los antecedentes de la sublevación del 18 de julio, que se publica en el año 1945, nada menos que por el Estado Mayor Central del Ejército, es decir, todas las bendiciones, año 45. Ahí Franco aparece como el líder de la conspiración. Lo dice él. No. Yo decidí que Sanjurjo, bueno, era el hombre que tenía así mucho prestigio y tal, y bueno, pues que tenía que ser el jefe nominal de la conspiración. Y Moro, bueno, estaba a mis órdenes, claro. Eso lo dice Franco. Claro, lo que hay detrás, afortunadamente, esos papeles que no les terminan de desaparecer, el expediente. El Servicio Histórico Militar, el director del Servicio Histórico Militar, coronel Benavides Moro, nadie conoce, luego llegará a ser general, por supuesto, pregunta a Franco, mi general y tal, queremos saber si este libro pues le parece bien, tenemos además algunas preguntas que hacerle, y Franco pues muy amablemente a los 6 meses responde por escrito y tal. Y claro, responde por escrito. Y si el libro, Franco dice que él es el jefe de la conspiración, pues en el libro aparece, como es lógico. ¿Quién va a decir que no? Es más, en uno de los expedientes, de papeles del expediente, se encuentra una afirmación rotunda del coronel Benavides Moro, dice, porque ya sabe vuestra excelencia que el Servicio Histórico Militar está a las órdenes de usted y al mejor servicio del Estado. ¡Faltaría más! Bueno, ese es un capitulito que tiene su gracia porque demuestra una cosa, que Franco miente. A sabiendas, miente. Se puede calificar a Franco, sin la menor duda, de embustero total. En mi blog de historia estoy escribiendo unos papeles, unos posts. Ayer apareció el cuarto, serán 8 o así, en que demuestro que eso viene ya de atrás. No es una cosa que surge en el año 45, 44, 45, no. Viene de muy atrás. Es consustancial con la naturaleza de Franco. Cuando Franco era capitán, ya mentía. No hay que preocuparse. Y así llegamos a la tercera, y con esto ya termino muy brevemente, a la tercera parte del libro, que ¿fue la guerra civil inevitable? Esta es la pregunta chanchi, ¿no? La pregunta que todo el mundo se ha hecho. Hay gente que dice que sí, hay gente que dice que no, pero hasta ahora la verdad es que no se articula bien, ¿no? Yo creo que la guerra civil se hace inevitable, obviamente, por la acción humana. Hay gente que decide
y, si es necesario, llegar a una guerra civil. Los monárquicos, por ejemplo, y la UME, pero podría no haber habido guerra civil. Para que haya una guerra civil, se reúnen, en mi opinión, que es discutible, por supuesto, condiciones necesarias y condiciones suficientes. Las condiciones necesarias son aquellas que, bueno, se necesita que estén allí presentes, porque si no están presentes, pues francamente no se produce un cierto fenómeno. En el caso de las ciencias sociales, si la historia es una ciencia social, o un saber o un conocimiento social, pues es muy complicado determinar las condiciones necesarias, pero son las más y mejor estudiadas, ¿no? Desde tiempo inmemorial, ¿no? El retraso económico de España, el retraso político, las desigualdades sociales, el analfabetismo, la presencia omnipresente en la vida política de la Iglesia, de la monarquía, aun cuando el monarca esté fuera, la resistencia a una república reformista. Esas son condiciones necesarias, pero de por sí no hubieran llevado normalmente a una guerra civil, a un estallido militar. Hay que ir a las condiciones suficientes, y ahí ya las cosas empiezan a ponerse más difíciles. Se tienen que producir algunos casos para que haya condiciones suficientes. Por ejemplo, yo cito, lo denomino bifurcaciones históricas. No sé si es buena denominación o no. Yo aplico al caso español un conocido dicho anglosajón: el camino tomado o el camino no tomado, the road taken, contra the road not taken. Entonces, si se hubiera pasado por ahí, pues a lo mejor no se hubiera pasado lo que pasó. Y hay tres momentos claves. Primero, en el año 33, cuando el presidente de la República, don Niceto Alcalá Zamora, decide retirar la confianza al presidente del gobierno, Manuel Azaña. Hay nuevas elecciones, después de un periodo interimario, que gana la derecha. Si no hubiera retirado la confianza al señor Azaña, pues Azaña hubiera sido presidente del gobierno 2 años más y tal, y vaya usted a saber lo que hubiera pasado. Segunda bifurcación histórica. Hay más, pero las tres fundamentales para mí son estas. La segunda: si el presidente de la República, don Niceto Alcalá Zamora, consiente en diciembre de 1935 que Gil Robles fuera presidente del gobierno, pues Gil Robles hubiera sido presidente del gobierno, había ya preparado un proyecto de reforma de la Constitución que se hubiera celebrado en el año 36 y hubiéramos tenido pues aquí quizá una república de estilo portugués o austriaco, que es lo que quería Gil Robles, pero republicano. Bueno, no fue así. Gil Robles sale y entonces hay que ir a elecciones. Tercera bifurcación histórica. Si las elecciones de febrero de 1936 las gana la derecha, y pudieron haber ganado las derechas, en realidad la sorpresa fue que no las ganaran. Pues entonces no hubiera habido guerra civil. Incluso ganando las izquierdas, si el presidente de la República acepta el intento de golpe de Estado blando que sugirieron Gil Robles y el general Franco en febrero del 36 y declaran el estado de guerra, pues no hay guerra, porque la izquierda, a pesar de que estaba movilizada electoralmente, no hubiera desde luego podido oponer resistencia a un golpe de Estado sancionado por el presidente de la República. Pero el presidente de la República no se atreve. Bueno, esas son las bifurcaciones históricas. Se produjo esta concatenación de hechos. Segunda condición suficiente:
Apoyo internacional. Apoyo internacional. Porque los sublevados, aun cuando se haya ocultado esto hasta ahora, alguien tenía que saber, los monárquicos lo sabían y Mola lo tenía que saber y Sanjurjo también lo tenía que saber. Tercera condición, y esto a muchos de ustedes no les gustará, pero en fin, la historia es la historia, nos guste o no nos guste. El gobierno republicano en la primavera de 1936 fue un desastre, porque conocían la conspiración, pero no hicieron nada determinante para reprimirla, para cortarla de cuajo. Aquí se puede decir todavía mucho más, yo espero en una nueva edición ampliada de ese libro decirla, pero en fin. ¿Y por qué no sale finalmente, ya con esto termino, por qué no sale los planes monárquicos? Bueno, por dos razones. Porque los planes monárquicos preveían, primero, que el presidente del gobierno o del directorio cívico-militar, que hubiera sido el gobierno, en el caso de que triunfara Lope, iba a ser Calvo Sotelo. Calvo Sotelo. Lo dice Pedro Sáenz Rodríguez en sus memorias, publicadas en el año 1977, pero eso todavía ha tardado porque no se conocían lo que había detrás, los entresijos, la mayonesa. Pero a Calvo Sotelo le pegan 4 tiros. El 13 de julio muere. Bueno, aún sin Calvo Sotelo, yo le dedico bastantes páginas a aceptar la tesis de que efectivamente Pedro Sáenz Rodríguez llevaba toda la razón y que Calvo Sotelo era a lo que aspiraba, naturalmente que era a lo que aspiraba. Sin Calvo Sotelo todavía el plan hubiera salido, pero el 20 de julio muere Sanjurjo en un accidente de aviación. En un accidente de aviación que nadie hasta ahora ha explicado satisfactoriamente. Bueno, hasta que yo, servidor, con mi primo, o mi primo con servidor, lo hemos explicado. Y lo hemos explicado de una manera muy simple. El entonces capitán o comandante Ansaldo era un pésimo piloto. Era un pésimo piloto. No tiene la avioneta bien cuidada, es un desastre, no sabe manejarla bien, además no es suya, dice que es suya pero no es suya, en fin, mata a Sanjurjo. Y ya claro, sin Calvo Sotelo y sin Sanjurjo, el 20 de julio, el proyecto monárquico se viene abajo. Hay un hueco en la cabecera y en ese hueco se cuela Francia. Y mi tesis es que él ve la oportunidad muy rápidamente, porque Sanjurjo eliminado, ¿quién va a estar en la cabeza de la sublevación? Mola, general de brigada, Cabanellas republicano. Y a eso, no por la gracia de Dios, con esto ya termino, no por la gracia de Dios, sino por el juego inmutable de los factores de la historia, pues Franco se cuela de Rondón y con un poco de ayuda de los ángeles, es decir, de los ángeles con cruces gamadas y con algunas florituras de las que tenían los italianos, pues llega a la jefatura del Estado, porque la mecánica italiana se concentra, claro está, en el jefe del ejército de África. Los aviones van a parar a África, porque es el único sitio a donde pueden ir, Bueno, verán ustedes en el libro cómo esto, que se conoce, ha sido desfigurado conscientemente desde el año 1936 hasta el año pasado.
hasta el año pasado. Muchas gracias. Bueno, yo primero quería decir una cosa para los que estáis atrás y no lo habéis visto, y es que durante una hora que hemos estado escuchando a Ángel Viñas no ha utilizado ningún papel, lo cual a mí me da muchísima envidia. 6 años estudiando el tema. 6 años estudiando el tema. Ah, y no lo repito, porque ayer hablé en Cáceres, pero lo dije de otra manera. El no llevar papel, claro. Nos queda todavía un ratito para poder tener un debate y hacer preguntas e intervenciones. Voy a ir dando la palabra. Afortunadamente no conozco a muchos de los que estáis aquí, lo cual está muy bien, viene a gente desconocida. Entonces intentaré ir dando la palabra y diciendo tú y... Cogemos varias preguntas. Sí. Mira, mientras habla la primera persona que ha pedido la palabra, cogemos las siguientes y luego vamos abriendo un nuevo. A ver. Yo quería saber, bueno, la explicación ha sido al final. Si la República tenía que conocer la conspiración que había... Voy a ver si tengo la voz más alta. Si durante la República ellos tenían que saber que había una conspiración. Entonces, ¿cómo se neutralizó? ¿Por qué no se neutralizó a los militares? Bien. Y otra cosa, los pactos de no intervención, ¿cómo determinó que España perdiera la guerra? Bien. Cuarta fila. Sí, de José Manuel, de Buscar Viejo. En los libros de escuela de los más veteranos aquí, el argumentario franquista fundamental es que justificaban la sublevación, el alzamiento, decían ellos, por 2 razones. Una, la revolución de octubre del 34 y otra, el asesinato de Calvo Sotelo. Por lo que ha dicho el profesor Ángel Viñas, todo eso queda absolutamente desmontado, ¿no? La pregunta es la siguiente. Todavía se encuentran en los libros de historia, incluso para no solamente en la enseñanza, digamos, secundaria, sino a veces en la universidad, referencias a esos dos argumentos simplistas, ¿no? Los propagandistas digamos, revisionistas de la historia también los utilizan de forma pública. ¿Se ha hecho algún esfuerzo, digamos, para que estos elementos históricos, documentados, etcétera, lleguen a las aulas y a los libros de texto, ¿no? Sería fundamental. Vale, pues Alina. Bueno, yo quería preguntar a ver si puede dedicar unos minutos al papel que tuvo la prensa, porque ha salido alguna mención sobre ABC, Sí. pero sobre todo ese artículo, el discurso sobre algunos personajes, Sí. grupos de poder, pero a mí me parece muy interesante cómo la prensa fue un elemento fundamental a la hora de crear opinión y convencer. Y ha mencionado ABC, me interesa mucho el papel de Informaciones, El Sol o La Vanguardia, por ejemplo, porque me parece que detrás de esos periódicos pues hay algunos personajes y que me parece que uno ojeando esos periódicos pues, observa movimientos muy interesantes a favor de unas cosas y de otras. Sí. Primera fila más a la izquierda. Sí. Bueno, primero enhorabuena, muchas gracias por la presentación. Me ha sorprendido un poco ese papel tan importante que adjudicas a Italia y que menos a Alemania. Y recuerdo haber visto hace unos días la película Amenábar y es justamente lo contrario. Ahí habla los nazis son los que se entienden con Franco en África, ¿no? ¿Cuándo empieza realmente la intervención nazi? ¿Cuál es el momento? Sí. Has hablado del levantamiento como una trama militar, fascista, monárquica. Vale. Y la Iglesia Católica no supo desde el primer momento la jerarquía.
La trama. Bien. ¿Alguien lo ha visto? Esperamos a la siguiente. No, a ver, aquí. Sí, hola, buenas tardes. Bueno, muchísimas gracias. Es una gran admiradora, estoy con un poquito de los Rolling Stones. Sí, la verdad es que a mí bueno, si es posible, o sea, lo de las justificaciones históricas que ha contado en cuanto a las condiciones suficientes para el golpe, la segunda, que es la de si se hubiera permitido a Gil Robles ser presidente de la República. Porque claro, es verdad que Gil Robles es... No, jefe del gobierno. Bueno, jefe del gobierno, sí, perdón. Contaba con las teorías accidentalistas, ¿no? O sea, que daba igual que fuera monarquía o república siempre y cuando gobernara esa élite económica, política que había dirigido el país. Pero claro, sin embargo, la izquierda española, sobre todo la izquierda más ligada al movimiento obrero, o sea, no lo veía así, ¿no? O sea, lo identificaban directamente, sobre todo a las juventudes de la CEDA, con el modelo alemán, ¿no? Entonces, bueno, me gustaría saber un poquito más sobre esto, si hubiera sido de esta ronda. ¿Cerramos? Sí. Es muy rápido y muy concreto. La conspiración monárquico-fascista y militar ¿fue para dar un golpe de Estado o para preparar una guerra civil? No se prepara guerra civil. ¿Fue un golpe de Estado fracasado o fue una guerra civil lo que se preparó? Ok. Respondo. No se preocupe. La República, esto no es nuevo, no es nada nuevo. La República conocía, el gobierno republicano conocía más o menos por dónde iban los tiros. Esto lo explicaré quizá en la versión ampliada. Hay otros historiadores que están trabajando sobre el tema, con lo cual yo no voy a entrar en lo que conocía o no conocía la República. Eso es otro tema. ¿Por qué? Bueno, hay dos tesis. La primera es ineptitud, porque eran idiotas, cosa que es perfectamente posible. Hay políticos que son idiotas, no hay que ir demasiado lejos. Pero claro, sin excluirlo, y siendo bondadoso con los políticos republicanos, yo personalmente, sabiendo más de lo que he dicho y de lo que he escrito en el libro, me inclino por la segunda tesis, que es que el gobierno deseaba mantener la unidad de las Fuerzas Armadas para hacer frente a una eventual insurrección anarquista. Los expertos en anarquismo, mañana voy a escuchar a uno de ellos en otro acto, probablemente no lo aceptarán, ¿no? Pero yo me inclino más bien por esto, sin excluir la primera cosa: mantener unido al ejército, porque el ejército había machacado la revolución de Asturias en el 34, había sido una cosa bastante dura, las fuerzas de orden público no la hubieran podido hacer, y la primavera de 1900, ahora voy a decir algo sobre eso, pues había sido bastante arriscada. Dejémoslo por ahí. ¿Por qué los esfuerzos que hacemos los historiadores no pasan a los libros de texto? Bueno, yo tengo una respuesta tan global como la pregunta, porque la democracia española de la que disfrutamos ha sido incapaz de enfrentarse con el pasado. Y el pasado requiere enseñar
Y para enseñar, primero hay que saber, los históricos. En el año 75, cuando muere Franco, no se sabía de la guerra civil o de la república lo que se sabe hoy. Claro, claro. Pero en fin, los historiadores empezamos a estudiar, en fin, los de mi generación, Santos Juliá, servidor y algunos más por ahí, ¿no? Empezamos a trabajar sobre estos temas, pues, al borde de la muerte de Franco, ¿no? Mi primer libro sale en el año 74, el segundo, el retirado de la circulación, sale en el 76. Juliá también escribe por ahí, y otros muchos más, ¿no? Pero eso no pasa. Bueno, eso ya no es un tema de los historiadores, ese es un tema estrictamente político. Hay que hacer pasar lo de la investigación, lo que la investigación histórica demuestra, y algunas cosas se hizo. Por ejemplo, yo formé parte de un grupo de historiadores, éramos 12 o 14 historiadores, que hicimos un texto sobre el cual se basó, aquí los de mi edad quizá no lo recuerden, una serie de 30 capítulos de Televisión Española, España en Guerra. Televisión Española los publicó, vamos, los sacó, en fin, en el año 85, 86 más o menos, 86, 87, salieron allí, hubo muchas discusiones y tal, pero salieron. Y 12 o 14 historiadores, algunos de los cuales, muchos de los cuales ya han fallecido, pues nos pusimos de acuerdo. Nos costó sangre, sudor y lágrimas. Había gente de derechas, gente de izquierdas, militares, había eclesiásticos, había otros de por aquí, de por allá, regionalistas, bueno, y nos pusimos de acuerdo sobre el texto, que nunca se publicó, por cierto. Pero en fin, ahí está, se puede hacer. La prensa, bueno, en el libro yo doy algunas referencias sobre la prensa. Es un tema muy estudiado, porque entre nosotros les revelo un secreto, y es que hacer trabajos sobre la prensa es muy fácil. Bueno, tiene todas las dificultades del mundo, pero en fin, se va uno a una hemeroteca y empieza a fotografiar y pam, 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 y luego es análisis de contenido. Y análisis de contenido, con todos mis respetos a los colegas, es una cosa bastante fácil de hacer, porque la materia prima es muy accesible. El ABC y La Vanguardia están online. Ustedes van al ordenador, pum, 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 a la hemeroteca, y se pueden descargar toda la Vanguardia y el ABC de los años republicanos. A ver, sobre política. Y luego pues es hacer... Pero lo que es importante, que no se ha dicho claramente, o no se ha dicho tan claramente como lo digo yo, es que esas fake news o news exageradas, noticias exageradas, se repercutían en la prensa para crear la sensación de un estado de necesidad. La primavera de 1936 fue una primavera muy agitada. Hubo muchos muertos, hubo muchos heridos, hubo muchos asaltos. Eso es verdad, eso es verdad. Yo les sugiero, sobre este tema, el libro de referencia hoy, es un libro que a lo mejor ustedes no conocen, que se titula Cifras cruentas, de Eduardo González Calleja, publicado por Comares hace 3 o 4 años. Eduardo González Calleja, que es un experto en violencia política española del siglo XX, se ha pasado por la criba todas las noticias de prensa, de algunos archivos, de la diplomacia italiana, inglesa, francesa, para determinar los incidentes que se produjeron en la primavera de 1936. Y ha llegado a conclusiones. En primer lugar, yo no sé de memoria ahora, en fin, puede que hubiera 480 o 500 muertos en 5 meses, no es una cosa poca, no es escasa, pero hay que distinguir el tipo de muertos, con perdón. Unos se producen por choques y enfrentamientos con la fuerza de orden público. Las fuerzas de orden público pegan y pegan. O sea, la República no está cruzada de brazos. Las fuerzas de orden público pegan. Son muchos de ellos que mueren en las grandes ciudades agrarias del sur.
está muy localizado. En Madrid pues hay pocos muertos y en Barcelona muy pocos. Pero claro, todo eso se potencia. Es decir, lo que hay, no muere ningún obispo, como había pasado en la dictadura de Primo de Rivera, no muere ningún general, había pasado por ahí en algunas ocasiones. ¿Ven? Es una violencia social, pero que la derecha, preparando el golpe, Calvo Sotelo tiene, y yo cito dos famosos discursos en las Cortes, ahí al lado, uno en abril, que más o menos coincide con un intento de golpe de Estado que no llega a producirse. Ya prepara el ánimo para ese golpe de Estado del 20 de abril que no se produce. Y otro, el 14 de junio, muy famoso, una vez que Calvo Sotelo, Antonio Goicoechea y José Antonio Primo de Rivera han escrito una carta conocida, la publicó Ismael Saz hace varios años, pidiendo árnica, dinero a Mussolini para financiar lo que ellos llamaban públicamente los grupos de acción. Es decir, pistoleros. Los pistoleros fueron esencialmente falangistas y carlistas, sobre todo falangistas. Entonces, la prensa de derechas acompaña, potencia, magnifica todo eso. Es un desastre, y mucha gente se lo cree. La UME da algunas octavillas de propaganda, yo reproduzco 2 o 3 en el libro, simplemente para que los lectores vean las burradas, ¿no? Las burradas que se decían, ¿no? Pero bueno, es igual. De lo que se trataba era de engatusar fake news avant la lettre, antes de que se produjeran las fake news. Italia versus Alemania. Bueno, los nazis, le puedo decir, la decisión de Hitler de ayudar a Franco se toma en la noche del 25 de julio de 1936. El primer avión que llega a Tetuán lo hace el 28 de julio. Llega antes que los italianos. Los italianos llegan a Melilla el 31 de julio. El alemán, pero es un avión solo. Luego hacen un envío de cazas y de aviones de transporte por mar que llega, me parece que a Melilla o a Ceuta, no recuerdo exactamente, pues allá para el 4 de agosto o algo así. Pero eso está perfectamente estudiado. Hitler, la misión de Franco a Berlín, sale de Tetuán el 24, me parece, llega a Beirut el 25, Hitler decide, empiezan a ponerse en marcha, el avión vuelve con la misión y creo que llega el 27 o el 28 de julio. Lo que se amenaba con esos nazis vestidos de paisano y tal, todo eso es camelo. La Iglesia Católica. Bueno, la Iglesia Católica, yo no la he estudiado, no he ido a trabajar a los archivos vaticanos, que están hoy abiertos, pues hay gente que ha ido, que supiera que algo se preparaba es muy verosímil. No, es que no está muy demostrado, pero hay una circunstancia a la que yo no he dado la importancia que merece. No puede saber todo, claro. Y yo reconozco mi ignorancia en muchos casos. Yo cito en el libro que hacia el mes de junio el Vaticano quiere nombrar un nuevo nuncio apostólico en Madrid. El Monseñor Filippo Cortesi. Yo en el papel que he visto italiano pone Cortese, pero es Cortesi. Lo que yo no sabía es que este señor, pero me lo ha dicho un amigo que lo ha estudiado, que es el que más sabe de estos temas, tenía una gran experiencia en Caracas y en Buenos Aires en armar gobiernos de concentración con penetración católica y militar. Y yo me pregunto si por ahí
no se sabría algo, ¿no? Porque uno de los agentes, Ernesto Carpi, un banquero, es un hombre que tiene entrada en el Vaticano, pero tiene entrada en el Vaticano en fechas posteriores. Yo no sé si en el año 35 o 36 ya lo tenía. Es un hombre muy importante, pero después. Yo no sé si Carpi estaba ya metido con el Vaticano o no. Eso es una cosa que no le puedo decir. Por lo que sabe hasta ahora, la Iglesia estuvo como institución, ¿no? Aparte de que muchos curas pues, eran de derechas y muchos escribían de la jerarquía, escribían en Acción Española y justificaban la sublevación contra un régimen oprobioso y liberticida. Bueno, es conocido de fecha inmemorial, ¿no? Pero el discurso católico se había empezado a armar, pero eso no significa que estuvieran al tanto de lo que se preparaba, ¿eh? Yo me atrevo, no le puedo decir, no lo sé. Probablemente lo que estaba en marcha lo sabían pocas personas, los otros seguían, ¿no? Si un general sabe lo que hay que hacer, no le explica, no le da explicaciones al coronel o al comandante, no, hay que hacer esto, y se hace y ya está. Entonces, una conspiración para ser efectiva tiene que ser reducida, pero tiene que estar controlando los puestos claves, claro, los puestos claves. Bueno, las bifurcaciones históricas. Bueno, la izquierda desde el año 31 prácticamente, desde que hay libertad de prensa, abomina del fascismo italiano y a partir de 1933 abomina del nazismo. Esto es conocidísimo, ¿no? Hay incluso quejas de los fascistas, pero ¿cómo nos tratan ustedes, no? Claro, es que la prensa española es libre. Claro, el gobierno no está detrás de la prensa, ¿no? No es como en Italia, por supuesto, ¿no? Los italianos pagan a periodistas españoles, los alemanes pagan a periodistas españoles, tienen nombres y apellidos, ¿no? César González Ruano es uno de ellos, Ernesto Jiménez Caballero otro, Juan Pujol, hombre de Marc en informaciones es otro. En fin, hay medios que están financiados por las embajadas respectivas, ¿no? Y la izquierda, pues claro, ante la defensa que se hace de los regímenes fascistas, pues también. La izquierda sí ve que Gil Robles es potencialmente... Gil Robles no es fascista, ¿eh? Gil Robles no es fascista. Ya sé que esto a muchos les va a parecer, pero Gil Robles es una especie de corporativista del estilo de Dollfuss en Austria o de Oliveira Salazar en Portugal. No es fascista. La Seda no es fascista en su totalidad. Se fascistiza, ojo, los católicos se fascistizan en la guerra. El fascismo español no nace, bueno, en sus raíces en los años de la República, pero el fascismo español llega a su plenitud en la guerra, auxiliado naturalmente por Franco, porque Franco es un militar que no tiene nada que ofrecer en términos modernos, no tiene ideas, las ideas políticas de Franco son muy simples: orden, mando, iglesia, reaccionario, es un reaccionario de tomo y lomo, pero eso no encandila a la gente. Y los italianos, sobre todo los italianos, lo ven muy bien. En el libro yo menciono, ya saltándome un poquitín, el 18 de julio, que en septiembre le dicen, pero que vayan los diplomáticos italianos y que le digan a Franco, y se lo dicen, tiene usted que tener un discurso político moderno, hay que animar a las masas, al proletariado, hay que fascistizarlo, ¿no? Y Franco dice, pues sí, claro, si yo ya he reunido a mi
a mi gobierno, estoy hablando del 20 de septiembre, yo ya he reunido a mis ministros y les he dicho que esto lo vamos a hacer y tal. Eso es otra historia. O sea, la fascistización es un proceso que se hace, tiene sus raíces, todo en historia tiene antecedentes, no hay forma de cortar, ¿no?, radicalmente, pero las raíces fascistas José Antoniana, de Ramiro Ledesma, de Onésimo Redondo, todo eso, si no llega a haber guerra civil, se queda en agua de borrajas, como pasó prácticamente en Francia con todos los movimientos fascistas o parafascistas, que también en parte estaban financiados por Mussolini. Y luego golpe de Estado versus guerra civil. Bueno, se sabe que el golpe de Estado se transforma en guerra civil, y se sabe por qué. Básicamente porque el golpe de Estado está predicado sobre la base de que ante el ejército sublevado en su totalidad o en gran parte no se puede hacer nada. No se puede hacer nada. Pero claro, es que esa tesis o esa hipótesis no es verdad, no es cierto, porque una parte del ejército no secunda la sublevación. Y el gobierno, ya el 18 de julio, arma al pueblo, abre los arsenales y arma al pueblo. Y claro, la rabia, la acritud, pero con armas, ya es un valladar importante. Es un valladar importante. Es decir, la guerra en parte es el resultado de dos hipótesis erróneas. Por un lado, la monárquico-militar, de que, bueno, nos hacemos con el poder rápidamente, y la del ejército republicano, del gobierno republicano, de, bueno, si se sublevan, los cortamos rápidamente. Pero los monárquicos alfonsinos, la parte política del golpe prevé una guerra civil, porque no se necesitan aviones de bombardeo, no se necesitan aviones de caza, no se necesitan hidroaviones para cortar una insurrección popular. Francamente, no. O sea que yo creo que alguien, pero claro, esto no hay papeles, que alguien ve que, bueno, que esto a lo mejor no es tan fácil, que esto a lo mejor no va a ser tan fácil. Vamos a cubrirnos las espaldas. La ayuda fascista. La ayuda fascista, no la ayuda nazi. La ayuda nazi no. La ayuda nazi procede de Franco. La petición procede de Franco. Los monárquicos no han tenido éxito en Alemania. No han tenido éxito en Alemania. Y hay algunos papeles que verán ustedes en el libro, algunas reflexiones de los carlistas que dicen, bueno, nosotros los carlistas están fuera de combate, es decir, no saben nada de los aviones, no saben. Y hay unos que dicen, bueno, no, es que no tenemos armas, los alijos son muy cortos. Y hay alguien que dice, pero bueno, hombre, es que esto no va a ser la Primera Guerra Mundial, ¿no? Cuando se subleven las guarniciones, nos hacemos con los arsenales de las guarniciones. Evidente, hay una discusión en la historiografía de que se piden ametralladoras, pistolas. Hombre, con pistolas y con ametralladoras no se hace una guerra. Los alijos carlistas son de risa. Yo los que están identificados los pongo en que no los he identificado yo, en fin, se saben desde hace tiempo. Eso no es para una guerra. Para la guerra, cuando se sublevan las guarniciones, nos cogemos los arsenales y ahí van los requetés veloces al combate. No. Los aviones es otra cosa. Y hay que decir que, bueno, mientras no salgan otros papeles que se opongan a esta tesis, pues yo la mantengo.
Porque si no, ¿para qué quieren los aviones el 1 de julio? El 1 de julio, bueno, es decir, he cortado mucho, claro, en el libro está todo más explicado, ¿no? Porque los italianos al principio se hacen un poco los remolones, no se hacen los remolones, es que piensan que el golpe que se ha producido no es el que ellos esperaban, porque no se les había informado, porque un señor, por razones desconocidas, no va a Roma cuando tenía que llevar la misiva que si escribe Goicoechea a Mussolini para decirle el golpe es el 17 de julio, no llega esa carta, ¿por qué? Misterio. Hay cosas que yo no sé, entonces lo mejor es decir, pues no lo sé, a ver si alguien se anima, porque en los archivos italianos puede haber más cosas, yo he visto lo que he podido, ¿no? Pero puede haber más cosas, claro, como en los archivos militares o los archivos que aquí he ido, pues siempre hay más cosas, claro. Pero no sé si esto... Pues Jaime. Sí, la verdad es que terminamos, porque podíamos, profesor, estar aquí oyéndole, escuchándole mucho tiempo. Estamos extraordinariamente agradecidos, desde luego, desde la Fundación Sindical de Estudios y desde Comisiones Obreras. Yo quiero pedir disculpas a los que habéis estado de pie todo el rato, se nos ha quedado pequeña la sala y la verdad es que podríamos quizás haber intentado una sala más grande de haberlo previsto. Yo lo que quería era trasladar que hemos hecho esto aquí desde la Fundación porque estamos metidos en un ciclo de memoria, de recuperación de la memoria por distintas actividades y actos, y hoy considerábamos, y fue una posibilidad que Jalías pudiera venir, que justamente hoy, 20 de noviembre, 44 años después, menos de un año, hace unos meses ya sumado, ¿no? Pudiéramos hablar de estos temas. Ya digo que dentro de una línea de trabajo que estamos planteando en la recuperación de la memoria, y además intentar recuperar la memoria desde el rigor, desde la seriedad de la investigación. Desde luego tenemos que agradecerte justamente este libro, toda la trayectoria de investigación y desde luego toda la presentación tan magistral, tan didáctica que nos ha contado, ¿no? Pero aquí me vas a permitir, porque no hay tiempo, pero yo tengo una reflexión, porque al leer el libro y ver exactamente las razones que daba a la derecha, todas los bulos que montan para justificar todo lo que después justifican, yo vas mirando y dices, bueno, es que la República no garantizaba el orden público. Estoy pensando lo que opinan algunos de Cataluña. Están planteando es que estábamos ante un proceso de cambio de régimen con una revolución y por lo tanto está en juego, o en fin, como unas razones. En fin, ahora nos están planteando directamente que es que el país se va al carajo porque se hunde la economía. Nuevamente sale otra vez la unidad de España, al ataque a la libertad religiosa. Todo esto lo hemos escuchado desde que el PSOE y Podemos firmaron el acuerdo. Es decir, parece que, espero que no, pero parece que justamente se repiten de la misma manera que se está repitiendo de forma amplia, porque desde luego yo lo que no sabía era el gran cariño que te tienen desde algunos oradores, sobre todo de lo que publican algunos medios de la derecha de este país. Es impresionante las cosas que pueden decir de este hombre, ¿no? Por tanto, bueno, nos encontramos, es decir, que nuevamente en un escenario, en un momento político como este, que se abre, ya espero, que además se concrete y se plante una esperanza de transformación y de cambio para España, y resulta que la derecha de ahora, y no solo la extrema derecha, está empezando a utilizar recursos y fórmulas del pasado, con lo cual a mí me parece especialmente valioso la historia, especialmente valioso el recuperar la memoria de todo lo que pasó, precisamente para descubrir todo esto, porque el gran proceso de manipulación que hicieron entonces es un proceso de manipulación que están sistemáticamente utilizando, ¿no? Y además todos sabemos lo que hay detrás.
porque los que vivimos en Madrid y lo que hemos visto cómo evoluciona la democracia y después los muchos años que llevamos en esta comunidad con gobiernos de derechas, ahora con ultraliberalismo, sabemos que todo es una gran manipulación para esconder lo que realmente persiguen, que es mantener el poder, mantener los privilegios, mantener el negocio, forrarse, en fin, cambian las formas, cambian los tiempos, cambian las formas, y por eso nosotros, ya digo, como comisiones, también lo hemos hecho en esta sala, que a fin de cuentas es la explicación de lo que ocurrió después, con el triunfo del fascismo, ¿no? Y aquí tenemos el proceso 1001, la sala proceso 1001, en recuerdo del proceso 1001 del año 74, y digo que nosotros vamos a seguir trabajando la memoria, vamos a seguir golpeando, exigiendo, y desde luego llevaremos todavía más exigencias a los mismos materiales que están estudiando los escolares con todos estos elementos, porque nos parece fundamental saber qué ha pasado, saber la verdad de todo lo que ha ocurrido, descubrir todas las burradas, todas las mentiras, descubrir todo aquello que nos quieren meter y que sirve para manipular a mucha gente. Yo creo que es fundamental y ahora más necesario que nunca, sobre todo después del crecimiento de la extrema derecha en este país con todo el papel que está jugando. Así que termino, pues eso, agradeciendo, profesor, tu libro, tu investigación, y a todos vosotros que hayáis venido hoy aquí a esta sala 2001, y espero que haya sido de gran interés, como ha sido para todos nosotros esta extraordinaria conferencia que nos sentamos. Muchas gracias. Muchas gracias. Recordaros que mañana se presenta, pero en la sala de Rosas, en la quinta planta,